Vamos a resolver la inecuación 6x al cuadrado más 12x dividido en x al cuadrado menos 5x más 6, que es la que aparece acá. Ya está desigualada a 0. Luego vamos a factorizar numerador y denominador. Entonces, en el numerador factorizamos por factor común. El factor común es 6x. Nos quedaría factor de x más 12, más 2. El denominador es un trinomio, observemos. Entonces su factorización es x menos 3 por x menos 2. Entonces, recordemos aquí tijeras, que es el método que en este canal se utiliza para factorizar trinomios. Entonces tenemos x al cuadrado menos 5x más 6. Tiene un 1. Entonces dos números que multiplicados den 1, 1 y 1. Dos números que multiplicados den 6 positivos. Entonces sería 3 y 2. Pero que nos dé menos 5 al sumarse, al adicionarse. Entonces tendríamos menos 3 por menos 2 nos da menos 5 y menos 3 por menos 2 nos da más 6. Menos 3 más menos 2 nos da menos 5, si lo dije mal, y menos 3 por menos 2 nos da más 6. Luego queda factorizado x, observemos una x, menos 3 y una x menos 2, que es lo que tenemos en esta expresión. Ya teniendo la expresión factorizada, entonces recordemos que el numerador siempre nos da los cortes con el eje x. Si tenemos una expresión, entonces cuando hacemos el numerador 0, obtenemos los cortes con el eje x, porque el denominador no puede ser 0. Y de todas formas, sabemos que el denominador no puede ser 0, pero al hallar los valores que hacen 0 al denominador, encontramos las asíntotas verticales. Eso es lo que vamos a hacer ahora: hallar cortes, hallar asíntotas y hacer análisis de intervalos. Entonces, cortes con el eje x. Primer factor del número 6x igual a 0. Entonces obtenemos que x es 0. Segundo factor, x más 2 igual a 0. Entonces obtenemos que x es igual a menos 2. Segundo corte. Miremos el denominador para hallar las asíntotas verticales. X menos 3 es igual a 0. Luego tenemos la primera asíntota, x igual a 3. El segundo factor del denominador, x menos 2 igual a 0, y obtenemos x igual a 2. Estos son los valores que no puede tomar x. Por eso son las asíntotas verticales. Entonces, recordemos que estamos hallando las asíntotas horizontales por un método muy fácil. Nos fijamos en la variable de mayor exponente. Entonces, en este caso tenemos x cuadrado, y nos fijamos que en el polinomio del numerador y el polinomio del denominador tengan el mismo grado. Nos fijamos en sus coeficientes, aquí hay un 1, y dividimos. 6 dividido 1 es igual a 6. Luego esa es la asíntota horizontal. Posteriormente hallamos, para terminar esta parte, corte con el eje Y. Recordemos que hacemos x igual 0. Entonces, 6 por 0, 0, quedaría 0 en el numerador, porque 12 por 0, 0. Y en el denominador quedaría 6. Entonces 0 dividido 6, que es lo que aparece acá, 0 dividido 6, hagamos un espacio si no se ve, y eso es igual a 0. Ok, bien. En resumen tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el análisis de intervalos. Si no vemos bien acá, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, y hacemos el análisis de intervalos.
Entonces hemos dicho que hay un 2, que utilizamos el método del cementerio que nos facilita y nos agiliza este proceso. Entonces tenemos que en el primer corte, que es 0, de 0 a la derecha es positivo y de 0 a la izquierda, hacia la izquierda, es negativo. El otro corte es x igual menos 2, de menos 2 hacia la derecha es positivo y de menos 2 hacia la izquierda es negativo. X igual 2, lo mismo, positivo, derecha, negativo, izquierda. X igual a 3, positivo, derecha, negativo, izquierda. Vamos a buscar la solución. Entonces trazamos verticales por cada uno de estos cortes y asíntotas verticales. Entonces primero por 0. Por 0. La otra por menos 2. Por menos 2. Por 2. Por 2. Y por 3. Por 3 aproximadamente. Entonces, vamos a multiplicar regiones. Entonces tenemos negativo por negativo por negativo por negativo. Entonces estamos multiplicando 4 regiones negativas, nos va a dar positivo. Ok, sigamos. Entonces tenemos, cambiemos de color. Negativo por negativo por negativo nos daría negativo y por positivo pues nos da negativo. Ok, volvamos a cambiar de color. Tenemos positivo por positivo por negativo. Por negativo, dos regiones negativas nos da positivo. Entonces tenemos que esta región es positiva. Veamos ahora. Positivo por positivo. Positivo, aquí llevamos positivo por esta única negativo. Entonces nos va a dar negativo. Ok. Y las últimas, que son positivas, positiva, positiva. Observemos. Y esa nos da positiva. Parece que no fue el mejor color. Pero entonces, si nos devolvemos a la expresión que teníamos inicialmente, queríamos los menores que 0. Entonces, veamos cuál sería la solución. Entonces, los menores que 0, tenemos esta región negativa y esta región negativa, menores que 0. No se incluyen las asíntotas, de todas formas es estrictamente menor. Luego la solución sería, de menos 2 abierto, 0, también abierto, unido con 2 abierto, 3 abierto. Esta sería la solución de nuestra inecuación. Vamos a hacer una gráfica. Vamos a borrar aquí esta solución para poder hacer nuestra gráfica. Y veamos.
tenemos los datos anteriores. Tenemos dos cortes con el eje X que son 0 y menos 2. Entonces 0 aquí y menos 2. Otra vez nos devolvemos. Tenemos dos asíntotas verticales que son 3 y 2. Entonces dos asíntotas, que este es x igual 3, x igual 2 y este es x igual a 3. Y tenemos una asíntota horizontal que es 6 y corte con el eje Y 0. Entonces asíntota horizontal, vamos a hacer una escala muy pequeña acá. Entonces digamos que aquí tenemos el 6. Asíntota horizontal y el corte con Y que también resultó ser 0. Pasa por el origen esa gráfica. Y retomamos nuestros resultados anteriores. Entonces la gráfica está arriba de menos infinito a menos 2. Está abajo del eje X de menos 2 a 0. Está corta y pasa a ser positiva de 0 a 2, negativa de 2 a 3 y positiva de 3 a infinito. Entonces hagamos un bosquejo ahí, siguiendo pues esas características. Entonces, positiva y asintótica. Devolvámonos otra vez que nos quede mejor. Entonces, positiva y asintótica. Corta. Corta. Viene positiva. Y asintótica. No vuelve a cortar. No vuelve a cortar más el eje X. Entonces, positiva y asintótica. Ok. Entre 2 y menos y 3 está, entre 2 y 3 está negativa. Entonces, digamos, sin tener en cuenta escala, estaría en esta región así, de esta manera. Asintótica, vamos a hacerlo otra vez. Y en la última parte, que es el último intervalo, que es de 3 a infinito, es positiva. Pero no vuelve a cortar el eje X. Luego, entonces tendríamos así. Esa es una propuesta. Esto es una gráfica burda, porque solamente tiene algunos elementos que identifican a la gráfica. Pero pasemos a una gráfica que es precisa. Entonces vayamos a GeoGebra y aquí tenemos la misma función. Entonces veamos, observemos, tiene dos asíntotas en 2 y 3, tiene cortes con el eje X en menos 2 y 0 y la gráfica cumple con las mismas características. Vamos a variar el eje, la escala del eje Y para que observemos mejor ese corte. Entonces ahí podemos ver entre cómo corta en menos 2 y en 0, cómo es asintótica a 2, pero para observar la otra parte, entre 2 y 3 tenemos que tener una escala en el eje Y, pues esta que observamos aquí, que nos permite visualizar esta parte. Entre 2 y 3, ¿cuál es el comportamiento de la gráfica? Y observamos también el comportamiento de la gráfica en el de 3 a infinito, que es, como vimos, un bosquejo, pues el de nosotros, un bosquejo burdo. Con eso hemos terminado.